Buenas noches, hermanos de la Iglesia Bautista Monte Calvario. Qué bueno que estamos otra vez más aquí compartiendo con ustedes hoy día miércoles la palabra del Señor. Siempre quiero animarles, hermanos, a seguirse conectando en las diferentes reuniones virtuales que están realizando los caballeros, los jóvenes, la femenil, los niños y también las reuniones que se están teniendo a nivel de grupos a través de forma virtual. Así que quiero animarles a seguirse conectando. Bendigo la vida de cada uno de ustedes. Seguimos orando por muchas necesidades que en estos días están pidiéndole a Dios que Dios pueda hacer la obra en la vida de la salud de muchas personas que conocemos, amigos, hermanos en Cristo, y que sabemos que Dios es un Dios que no nos falla a nadie, ¿verdad? Así que Dios les bendiga, hermanos, y saludos a cada uno de ustedes de parte de mi familia. También saludos a todos los hermanos que nos ven en diferentes partes del país y fuera de nuestro país. Vamos a hacer una oración esta noche. Bendito Dios, queremos darte las gracias por la oportunidad que nos permite poder compartir tu palabra. Queremos orar esta noche en el nombre de Jesús para que tú bendigas la vida de cada uno de los hermanos de nuestra congregación. Bendice a aquellos hermanos que se encuentran enfermos, Señor, que tu mano de poder esté para sanarles, para guardarles, protegerles y ayudarles en toda circunstancia difícil, Señor. Provee empleo a aquellos que no lo tienen. Provee, Señor, sanidad para aquellos que están enfermos. Y sobre todo, Señor, que su fe en Cristo Jesús pueda estar firme cada día, Señor, confiando en un Dios que no nos falla, Señor. Te alabamos, te exaltamos y te bendecimos esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, esta noche queremos compartir el tema sobre el amor incomparable. El amor incomparable. Y vamos a hablar ahí, abran sus Biblias ahí en su hogar, en el libro de Malaquías, en el capítulo 1 del libro de Malaquías, versículos del 1 al 5. Malaquías, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Voy a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Que Dios nos bendiga a través de su palabra esta noche, hermanos. Bien, quiero comenzar diciendo que este tema estuvimos estudiando la semana pasada, temas relacionados a este profeta Samuel, ahí en el libro de Primera Samuel. Y hoy queremos compartir ustedes otro profeta de Dios, y este es Malaquías. El nombre de Malaquías significa mensajero. Malaquías era un mensajero de Dios. Y cuando él dice ahí en el versículo 1 que dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías, nos está diciendo que lo que Malaquías iba a decirles, lo que Malaquías iba a compartirles, era palabra de Dios. Era una palabra de Dios muy importante para el pueblo de Israel. Y cuando Malaquías es usado por Dios, sabemos que ellos se estaban preparando para la primera venida de Cristo. Ahora nosotros entendemos hoy en este tiempo que nos estamos preparando para la segunda venida de Cristo. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Dice la palabra de Dios que Cristo vino, pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, no atendieron a la voz de Dios y fracasaron. ¿Verdad? Esperamos que nosotros, que hoy estamos esperando su segunda venida,
no corremos el peligro de fracasar, de desanimarnos, de debilitarnos espiritualmente, de perder la confianza en Dios y alejarnos del camino de Dios, como hay muchos que ya lo han hecho, ¿verdad? Que han sido cristianos, han creído en Cristo Jesús, pero se han alejado del camino de Dios. Hoy tenemos miles de personas en todo el mundo que un día le entregaron su corazón a Cristo y se alejaron, se apartaron, porque no amaban a Dios, porque no tenían un amor grande con Dios. Porque hemos dicho muchas veces que el cristianismo es relación diaria, permanente de amor con Cristo. Es un amor íntimo con el Señor. Y el amor del Señor es un amor incomparable, mis hermanos. Y por eso el tema de esta noche, el amor es incomparable. Y en mi primer punto esta noche, quiero hacer énfasis ahí en las palabras de versículo 2 de Malaquías capítulo 1, versículo 2. Dice, yo, les dice el Señor al pueblo de Israel, yo os he amado, dice Jehová. El Señor, hermanos, les muestra al pueblo de Israel y les dice al pueblo de Israel, les hace énfasis en que Él, como Dios, había amado al pueblo de Israel. Y hermanos, cuando hablamos del amor de Dios, que es un amor incomparable, que no se puede comparar con ninguna clase de amor, hemos dicho varias veces que el amor humano, por ejemplo, es un amor egocentrista, es un amor que si me das te doy, eso es el ego, pero el amor de Dios es un amor incomparable. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, Él nos ama sin condición. El amor de Dios es que Él ama al mundo, Él ama al pecador, Él ama a su Hijo, Él ama a todo su pueblo y su amor es incomparable. ¿Por qué es incomparable? Porque es un amor incondicional. Dios no nos pone condiciones. La Biblia dice que Dios ama al pecador, aunque no ama lo que el pecador hace, pero a la persona sí la ama y la trae. El instrumento que Dios usa para traer al mundo entero a sus pies es el amor, porque Dios sabe que si su amor no es capaz de traer a una persona para que esa persona se entregue a Cristo, ya no habrá otra manera de que esa persona venga a los pies del Señor. Y entonces el pueblo de Israel, en mi primer punto, les dice el Señor al pueblo, yo los he amado a ustedes, los he amado, les he mostrado mi amor, les he mostrado la gracia perdonadora, dice Jehová. Yo te amo, los he amado. Dios les hace énfasis primeramente en que Él había amado al pueblo de Israel con amor eterno. Y así como Dios amó a Israel, hay algo que yo quiero hacer énfasis esta noche, y es que el Señor, usted nunca debe dudar del amor de Dios, porque Dios nos ama. Ahora, ¿por qué mucha gente duda del amor de Dios? ¿Por qué mucha gente hoy en esta crisis que estamos viviendo? He escuchado a algunas personas que dicen Dios nos ha abandonado y se sienten solos y se sienten que Dios no los ama y se sienten y tienen preguntas en sus mentes, quizás no lo dicen, pero tienen esas interrogantes en sus pensamientos. ¿Por qué estamos pasando lo que estamos pasando? ¿Saben, hermanos, por qué le cuesta al ser humano entender que Dios los ama? Porque el ser humano relaciona el amor de Dios con su comportamiento. Y cuando el ser humano relaciona el amor de Dios con su comportamiento, siente que entonces Dios no lo puede amar. Porque sabe el ser humano en su interior que su comportamiento no ha sido agradable ante los ojos de Dios. ¿Por qué le cuesta al ser humano entender que Dios lo ama? Porque siente que nadie en esta vida lo ama. ¿Cómo puede, por ejemplo, un niño que sus padres lo abandonaron decir que Dios lo ama? Yo les contaba el testimonio de un niño que desde niño creció con un rencor contra Dios porque él sentía que Dios no lo amaba, porque él en su niñez no tuvo los padres que lo apoyaron. ¿Por qué le cuesta al ser humano entender que Dios lo ama? Ya les dije, porque el ser humano tiene el problema que relaciona el amor de Dios con su comportamiento y por eso siente que Dios lo ama. Pero el amor de Dios
entendemos claramente que no depende del comportamiento del ser humano para amarnos. Porque si dependiera del comportamiento del ser humano para que Dios nos amara a nosotros, nunca podríamos ser amados por Dios si del comportamiento de nosotros dependiera su amor. Pero no es así. Dios simplemente nos ama. Juan 3:16 dice que Él dio su vida por nosotros, por amor a nosotros, para que nosotros fuésemos rescatados de la condenación eterna. Y dice que Él murió, no es que le quitaron la vida, sino que Él se ofreció en sacrificio al morir en la cruz para demostrarnos su grande amor. Así que mi hermano, mi hermana, y usted que nos está viendo esta noche, si usted en estos días ha sentido que Dios lo ha abandonado, si usted en estos días ha sentido que Dios no lo ama, pues la palabra de Dios dice que Dios nos ama y que Dios nos sigue amando. Aún en medio de las circunstancias, Dios nos ama. Y aún cuando pensemos que Dios no nos ama, Él nos ama. Ahora, ¿por qué Israel se hacía la pregunta en cuanto al amor de Dios? ¿Por qué ponía Israel en tela de dudas el amor de Dios? ¿Por qué? ¿Saben, hermanos? Cuando Malaquías escribió esta profecía, el pueblo de Israel se preguntaba: ¿por qué dices que nos amas? ¿Por qué ellos estaban poniendo en tela de dudas el amor de Dios? ¿Por qué hoy en esta crisis hay muchas personas que ponen en tela de duda el amor de Dios? ¿Saben? Israel tenía un problema. El pueblo de Israel decía esto porque Israel había sido desterrado. Si nosotros leemos ahí el preámbulo, había sido desterrado al exilio. Y ellos creían que Dios los había olvidado a ellos. El exilio que tuvo Israel por parte de Babilonia fue por el hecho de que ellos habían tomado malas decisiones en su vida. Jeremías, el profeta, les dijo: no resistan a Babilonia. Pero el rey terco fue a hacer un pacto con Egipto y el resultado es que vinieron los babilonios y se los llevaron. Y fueron llevados al exilio. Por eso, hermanos, ellos guardaban el resentimiento contra Dios y decían: Dios no nos ama. Pero ellos estaban viviendo las consecuencias de haber desobedecido a Dios y aun cuando Jeremías les dijo que no resistieran a Babilonia, el rey terco, dice la palabra de Dios, ellos hicieron pacto, primero buscaron pacto y apoyo con Egipto y el resultado fue que se lo llevaron al exilio. Y en el exilio, en esa crisis, ellos estaban diciendo y poniendo en tela de dudas el amor de Dios. Y por eso ellos decían: ¿cómo dices que nos amas? Porque estaban poniendo en tela de dudas el amor de Dios. Entonces, hermanos, en estos momentos difíciles que vivimos, debemos tener claro en nuestras vidas, y eso nos permite poder tener una visión clara de cómo enfrentar una crisis y un problema, es que Dios nos ama a nosotros. El amor de Dios es un amor perfecto, es un amor que si lo aceptamos, Él va a llenar nuestra vida y a darnos grandes satisfacciones a nuestro ser. Pero claro, el amor de Dios es un amor que le va a servir a aquel que lo recibe, porque el que no recibe su amor no lo va de nada va a servir el amor de Dios, de nada va a servir. Yo les contaba una anécdota que escuché cierta vez en un mensaje que decía que unas personas habían naufragado en el río las Amazonas en el Brasil y habían naufragado en el mar, ¿verdad? En el mar habían naufragado ellos y
habían llegado un momento que estaban, pues cuando fueron salvados, ellos dijeron agua, estaban pidiendo agua porque estaban deshidratados en el mar. Pero uno de los rescatistas les dijo, pero si ustedes pueden tomar agua de aquí, de esta agua, donde estamos nadando, porque este es el agua del río Amazonas. Y dicen que ese río Amazonas es tan grande y ancho que entra a varios kilómetros hacia el mar. Cuando entra, desemboca, y ahí entonces todos esos kilometrajes, ese kilómetro que entra del río Amazonas hacia el mar, es agua dulce y la gente puede tomar. Entonces vean cómo se aplica esto a lo que estamos diciendo, porque los que habían naufragado estaban pidiendo agua y estaban nadando sobre agua dulce. Podían tomar, pero no tomaban porque no sabían. Entonces así sucede hoy con mucha gente. La gente de nuestro país nada sobre el amor de Dios, porque Dios dice que Él envía la lluvia para los buenos y para los malos. Él da el día para los buenos y para los malos. Él nos abastece de alimentos a buenos y a malos. Todo el mundo nada sobre el amor de Dios, solamente que va a recibir ese beneficio del amor de Dios aquel que toma ese amor y lo hace y lo trae para su propia vida. ¿Cuándo sucede eso? Cuando recibe a Cristo en su corazón. Por eso decimos que el amor de Dios es un amor incomparable. Ahora, en segundo lugar, vemos que les decía yo que muchas veces nosotros nos toca sufrir consecuencias difíciles en nuestra vida por nuestras malas decisiones, por no contar con el apoyo de Dios, por no pedirle la sugerencia a Dios, por no dejarnos guiar por la palabra de Dios. Y después culpamos a Dios de que no nos ama por nuestra desobediencia. Pero en segundo lugar, hermanos, Israel, Dios le hace ver a Israel algo importante. Y lo voy a llevar aquí al libro de Hebreos, en el capítulo 12 del libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículos 15 al 17. Hebreos capítulo 12, versículos 15 al 17. Vean algo importante, porque Malaquías allá les dice: yo os he amado, dice aquí en Malaquías 1:2, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué te hemos amado? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Y miren lo que dice ahora en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dios les está diciendo: yo los he amado a ustedes, pero el problema es las malas decisiones del pueblo de Israel. Miren lo que dice Hebreos 12, 15 al 17. Hebreos 12, 15 al 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Dios les dice al pueblo de Israel: yo los amo a ustedes. Y allá en Malaquías 1:2 les dice: no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, que era Israel. No les demostré su amor amándolos a ustedes, les dice el Señor. Y desechó a Esaú. ¿Por qué lo desechó? Porque en Hebreos 12 dice que lo desechó porque Esaú era profano. ¿Qué significa profano? Significa ser religioso, que no lleva en serio las cosas de Dios. Una persona profana es aquel que cree en Dios, pero no le da importancia a sus mandamientos. Cree en Dios, pero no le da importancia a sus mandamientos. Eso es un profano. Esaú era profano y por eso Dios lo desechó. Pero amó a Jacob, les dice el Señor: yo los he amado a ustedes, les he demostrado mi amor. Entonces, en primer lugar,
Malaquías es usado por el Señor, el profeta, para decirle al pueblo de Israel que los amaba y que les demostró su amor amándolos y desechando a Esaú por profano, pero amándolos a ellos. Entonces, lo mismo hoy en este tiempo difícil, donde hay muchas personas enfermas creyendo que Dios no los ama, donde hay muchas personas que están sufriendo y haciéndose la pregunta: ¿por qué será que el Señor no muestra su amor? Porque sienten que no los ama el Señor. Hoy en este tiempo Dios nos dice: yo los amo a ustedes. Pero al igual que el pueblo de Israel, que estaban sufriendo por sus malas decisiones y después le echaban la culpa a Dios, hoy hay muchos que quizás estén culpando a Dios, pero realmente la raíz de todos aquellos males ha sido simple y sencillamente porque usted ha tomado decisiones sin contar con Dios. Y por eso está sufriendo algunas veces. Por eso usted está pasando necesidad. Pero no es culpa de Dios. Dios lo sigue amando. El amor de Dios es incondicional. Él nos ama a nosotros. Y quiero llevarlos a otro pasaje donde en Deuteronomio capítulo 8, versículos del 11 al 18, donde el Señor les hace ver a Israel que es tiempo de reconocer que Dios nos sigue amando, pero que muchas veces las personas sufren porque se olvidan de Dios, se apartan de Dios. Miren lo que dice Deuteronomios 8, 11 al 18. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies. Y eso es lo que ha pasado. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná, con el desierto, dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, que Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hermanos y hermanas, hoy en día la gente tiene que reconocer que ha vivido alejado de Dios. Tiene que reconocer la gente que ha vivido apartado de Dios. Y que muchas de las cosas que ha sufrido en esta vida han sido consecuencias de tomar decisiones sin contar con Dios. Pero si usted está pasando momentos difíciles, ahí eso pasaba con Israel, ¿verdad? El Señor les hace un énfasis ahí, les dice que no se olviden de Dios. Porque mucha gente cuando tiene un problema siente que Dios los ha abandonado y que Dios se ha olvidado de Dios. Que usted se ha olvidado de Dios. Usted se ha apartado de Dios y por eso está sufriendo muchas veces las consecuencias. Pero Dios nos sigue amando. Él nos ama a nosotros. Y el amor de Dios es un amor grande. Solamente que usted tiene que apoderarse de Él, abrirle su corazón a Dios y saber que Dios nos ama.
Hermanos, Dios nos ama a nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él es la satisfacción más grande que podemos tener en la vida. Pero necesitamos reconocer que muchas veces sufrimos porque nosotros tomamos nuestras propias decisiones sin contar con Dios. El pueblo de Israel le reclamaba al Señor y le dicen: ¿por qué dices que nos amas? Y Dios les dijo: yo los he amado a ustedes, siempre los he amado. Así que, hermano, esta noche, si usted es un hijo de Dios y está pasando un problema, una dificultad, no olvide que Dios lo ama a usted. No olvide que Dios la ama a usted. Y su amor es grande y no lo va a abandonar, no la va a abandonar. Él va a estar con usted siempre. Prometió estar con usted en los momentos difíciles y así va a ser. Y Dios conoce su necesidad porque Él lo ama a usted. Él la ama a usted. Si Él conoce hasta el nombre de las estrellas, conoce lo que usted está viviendo, conoce lo que usted está pasando. Solo entréguele su vida a Dios, ábrale su corazón a Él. Y si usted es un hijo de Dios, pídale perdón a Dios si hay decisiones en su vida que usted ha tomado sin contar con Dios. Y piense que Dios, su amor es un amor incomparable y que no cambia. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Bendito Dios, gracias por tu inmenso amor. Gracias porque es a tu amor es que estamos vivos. Por tu gracia y tu misericordia todavía respiramos. Gracias a ti, Señor, podemos estar compartiendo esta noche tu palabra. Gracias, Señor, porque tu amor es inmenso, es incomparable, es incondicional, no tiene condición alguna. Su amor es grande y por eso te alabamos y te bendecimos, porque sabemos que si tú nos amas, tú nos vas a sacar adelante de esta crisis en la que estamos viviendo. Pero también oramos por aquellos que han culpado a Dios, por aquellos que se han sentido resentidos contra Dios, porque sienten que Dios no los ha amado. Pero esta noche oramos por ellos, para que ellos puedan volverse a Dios, arrepentirse de sus pecados y entender que muchas veces han sufrido por haber abandonado a Dios. Así que si usted quiere esta noche abrirle su corazón a Cristo, usted está nadando sobre el amor de Dios, pero usted quiere volver a Dios, haga conmigo esta oración. Dígale: Señor Jesús, te pido perdón. Reconozco que he pecado contra ti. Abro mi corazón. Te entrego mi vida. Recibo tu amor para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por morir por mí en la cruz y darme la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Si usted hizo su oración, le recomiendo siempre 3 cosas: orar todos los días, leer la palabra de Dios y compartir a otros el mensaje de Dios. Compartamos, hermanos, la palabra de Dios. Oremos en las parejas de oración, hermanos. Pidámosle a Dios que Dios haga la obra en este tiempo de crisis y sigamos adelante porque Dios nos ama. Y si Dios nos ama, Él está con nosotros en esta batalla. Que Dios los bendiga, hermanos, y adelante en Cristo Jesús.